Estamos hoy estudiando el Salmo 73. Salmo 73. Este es un salmo, wow. ¿Qué salmo este? Es como de estos salmos en que el salmista como que se deprime y está buscando respuestas. Ustedes han visto personas que hacen preguntas y son preguntas legítimas, ¿verdad? Quizás basadas en su ignorancia, su desconocimiento del mundo de Dios, de los planes de Dios, que dicen, por ejemplo, ¿por qué hay tanto mal en el mundo si Dios es un Dios bueno, un Dios poderoso? ¿Por qué hay tanta maldad? ¿Por qué Dios no corta con todas las cosas? Recuerdo a alguien que decía, ¿por qué cuando un ladrón va a robar, ahí mismo Dios no lo fulmina? Hablan con deseo de justicia, pero obviamente sin entender todo lo que está pasando dentro de los planes y propósitos de Dios, que ese sería motivo de otro tema. Pero hoy vamos a hablar de las injusticias de la vida, pero desde el punto de vista del salmista, un salmo que se atribuye a Asaf, uno de los músicos, directores musicales. Y él comienza con una declaración muy positiva. Dice, en verdad Dios es bueno con Israel, con los de puro corazón. Estoy en el versículo 1, la NTV, si la tienen ahí. Dios es bueno con Israel. Ustedes saben, los judíos tenían ese sentido de pertenencia, de nacionalismo, de pueblo escogido. Y añade con los de corazón puro. Claro, también la Biblia enseña que Dios es bueno con todos. Dice Jesús que Dios hace salir su sol sobre buenos y malos en Mateo 5:45. Y que Él da la lluvia sobre justos y sobre injustos. Y el Salmo 145:9 dice, el Señor es bueno con todos, desborda compasión sobre toda su creación. O sea, en toda la creación nosotros podemos ver la bondad de Dios, la misericordia, la compasión, el poder, la capacidad creadora de Dios. Pero también había promesas específicas para el pueblo Israel, para los justos, para los de corazón puro. Incluso el Salmo 1 comienza así, hablando de las bendiciones del hombre, que es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que todo lo que hace prosperará, etcétera, etcétera, etcétera. Después que el salmista hace esta declaración en el versículo 1, que Dios es bueno para con Israel, reconoce la bondad, narra a pasar lo que le aconteció, que probablemente nos acontece o nos está aconteciendo ahora a algunos de nosotros. Dice el versículo 2, pero en cuanto a mí, casi perdí el equilibrio. Mis pies resbalaron y estuve a punto de caer. Otras versiones dice, un poco más y yo hubiera caído. Es decir, estaba en una situación que por poco se cae. Mis pies casi resbalaron. Es como cuando uno está cruzando por una habitación, un piso que está húmedo y un poco enjabonado, que uno va caminando y uno como que está al tris de caerse. No se ha caído y a veces uno se da sus estrellones, pero uno da sus resbaladones y sus resbalazos y como que por poco cae, como que uno está al tris. Dice la tele a la versión, yo estuve a punto de pecar, pero poco me faltó para caer. Dice la otra versión, yo estuve a punto de tropezar y por poco me alejo del camino. ¿Qué era lo que estaba ocurriendo en el salmista? ¿Qué estaba pasando? Que estuvo a punto de caer. Y yo me pregunto, en tu vida, en mi vida, ¿hay algo que está ocurriendo que quizás estemos a punto de caer también? Es bueno chequear lo que dice este salmo
para que estemos apercibidos. La razón que da el salmista está en el versículo 3. Dice, porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad. Sentí envidia, dice otra versión, al ver a los arrogantes, que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Dice la otra versión, pues me llené de envidia al ver cómo progresan los orgullosos y malvados. Llegó un momento que el salmista, que Asaf, se puso a contemplar, y a veces eso no sucede, ¿verdad? Que uno dice, wow, en medio a veces uno del dolor, como que uno comienza a filosofar, a reflexionar, a meditar, a ver, oye, pero la vida, qué dura es la vida, y mira estos impíos, o mira estos orgullosos, estos soberbios, mira cómo prosperan, y yo aquí, un momento duro que el salmista atravesó. Sus pies estuvieron al resbalar porque miró, se puso a ver la prosperidad de los impíos, y esto como que no le cuadraba en su teología, y lo voy a explicar ahorita. Hay un error en la comparación. Cuando uno comienza a compararse, sea dentro de la familia, con los hermanos, sea esposo y esposa, sea a nivel de amigos, sea a nivel de trabajo, de profesionales, de ministerio, de lo que fuera. Cuando uno comienza a compararse, generalmente no es un camino que termina bien. Y cuando uno comienza a hacer este tipo de comparación con los poderosos, con los ricos, con los malvados, cómo viven y cómo vivo yo, uno puede caer fácilmente en una trampa. A veces cuando uno comienza a mirar así, o uno está atravesando por algún tipo de situación, a veces uno tiene falsas expectativas del cristianismo. A veces uno piensa que Dios nos va a librar de todos los problemas, que Dios nos va a sanar de todas las enfermedades, que Dios nos va a suplir toda provisión cuando necesitemos provisión, etcétera. Y sí, Dios suple, Dios obra, Dios sana, Dios restaura, claro que sí. Pero uno no ve un patrón que siempre lo hace. Por eso yo digo que estoy en contra de las personas, los cristianos, cuando hacen afirmaciones categóricas acerca de Dios o acerca de la Biblia. Hay cosas que son categóricas, claro. El hombre es pecador. Cristo es el único medio de salvación. La Biblia es la palabra de Dios. Cristo volverá otra vez, etcétera, etcétera. Hay cosas que son contundentemente claras, pero hay tantas que uno no puede hacer afirmaciones categóricas como que se vayan a aplicar en todas circunstancias. Y también a veces uno se desanima en medio de problemas, quizás el salmista, pensando que quizás estamos vacunados contra los problemas, contra las situaciones. Todos hemos pasado por situaciones donde un familiar, un amigo, o quizás nosotros mismos, o que nos han atracado, o que se nos va la luz, o que tenemos un problema de tal o cual cosa. O sea, tenemos que entender que ser cristianos no implica estar vacunados contra los problemas. El mismo Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones, pero confíen que yo he vencido al mundo. ¿Acaso muchos de nosotros no hemos atravesado por momentos duros, ¿verdad? Momentos de mucha presión, ya sea con una enfermedad, ya sea problemas laborales, ya sea problemas económicos, familiares? Muchos de nosotros sabemos eso, hemos atravesado por presiones y sabemos que aunque somos cristianos no estamos vacunados contra esas presiones de manera tal que nos van a pasar por encima y no nos van a tocar. No, no es así. ¿Cómo le ocurrió al salmista este casi resbalarse, este casi caerse?
Dice el versículo 3, viendo la prosperidad de los impíos. Cuando se puso a mirar lo que no tenía que mirar, en buen dominicano, cuando se puso a pendenciar lo que no tenía que pendenciar, cuando se puso a ver para donde no tenía que ver, fijándose en lo que no tenía que fijarse, entonces puso su mirada en lo que no tenía que ponerla y comenzó a hacer comparaciones, comenzó a ver a los soberbios y orgullosos. Entonces esto lo entrampó, lo metió en una trampa. Por eso nuestro enfoque es sumamente importante. ¿Dónde nosotros ponemos nuestra mirada? Porque la mirada nos va a conducir a destinos, sea a un barranco, a un despeñadero, o sea a la gloria de Dios, a la eternidad, a la bendición del Señor sobre nosotros. Por otro lado, todos nosotros, en el libro de los Salmos se plasma y en toda la Biblia se ve también, todos nosotros atravesamos por momentos difíciles, todos nosotros. Nadie está exento de esto, tanto a nivel de nuestras emociones o injusticia. También tenemos tiempo de bonanza, tiempo de prosperidad, tiempo de bendición. Y no podemos juzgar la vida ni juzgar a Dios por un tramo del camino, como en el caso de los discípulos camino a Emaús, cuando a Jesús lo habían crucificado. Ellos tenían su expectativa y decían, bueno, nosotros pensábamos que Él iba a libertar a Israel, ahora estaban frustrados, ahora estaban desanimados, porque tenían una expectativa y quizás pensaban, bueno, que ya toda la vida es así. Es como si tú agarraras un libro y leyeras una sola página y de esa sola página tú sacas una conclusión del libro entero. Eso no es sabio. Tienes que leerlo todo. O tú miras un lindo cuadro de lo que fuera y tú solamente ves una partecita del cuadro y tú piensas y tú sacas una conclusión de cómo será el cuadro completo. Así mismo sucede cuando nosotros estamos en bonanza, en bendición. A veces tendemos a pensar que toda la vida cristiana será así, bonanza y bendición, y no. O cuando estamos en dolor y sufrimiento, a veces pensamos que toda la vida cristiana será así, en dolor y sufrimiento, y no. La vida cristiana y la vida normal va por diferentes momentos, subidas, bajadas, etcétera. No podemos tomar entonces una decisión de cómo es la vida o la vida cristiana basado solo en un momento, en una etapa de nuestra vida. Ahora, ¿cuál era la inquietud del salmista? ¿Cuál era la pregunta del salmista? La pregunta del salmista era básicamente esta: ¿por qué aquellos que se oponen a Dios, que les llama soberbios, orgullosos, la Biblia les llama impíos también, por qué están en mejor situación que los que confían en Dios? ¿Por qué los malos prosperan mientras los justos sufren? Y uno se hace diferentes preguntas, lo he escuchado vez tras vez, pero ¿por qué mueren gente buena? ¿Por qué no se mueren solamente los atracadores, los malos, los corruptos? ¿Por qué no se mueren esa gente? ¿Por qué tiene que morir un niño inocente y no se muere un malandro de eso? Entonces, cuando uno comienza a explorar el mundo que nos rodea con estos lentes, con esta perspectiva, esto produce mucha frustración en nosotros. Y este problema de esta pregunta que él estaba enfrentando, como que lo abrumaba, era como una ola que le venía demasiado grande y lo sumergía al punto que casi pierde su fe en Dios, casi pierde su fe en la bondad de Dios. Y quizás hay algunos aquí que han estado atravesando por muchos dolores, que piensan, bueno, ya yo no aguanto más, Dios no me ayuda, Dios no me ha ayudado, Dios se olvidó de mí y ya. Quizás, quién sabe, si este es tu último culto, cuando tú has venido aquí ya, bueno, abandoné esto, Dios no me responde. El salmista estuvo al punto de caer cuando estaba abrumado por toda la situación que él veía que le estaba rodeando. Ahora, esta situación que el salmista veía presentaba un gran desafío teológico para la época y aún para
para nuestros días en algunas concepciones y pensamientos doctrinales, era que en la antigüedad se pensaba que el éxito en la vida se relacionaba directamente con la bendición de Dios. Si Dios te está bendiciendo, entonces tú vas a tener éxito en la vida. Mientras que los fracasos, las dificultades o la esterilidad, en muchos casos, o la pobreza, se asociaban con el juicio del Señor. Entonces, ahí todavía más, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, cómo Dios bendice a los malos y a los buenos les permite sufrir. ¿Recuerdan cuando hablamos en días pasados del ciego? ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres para que esté ciego? O sea, cuando hay un pecado, cuando hay una maldición, eso se conecta con un pecado, con el juicio de Dios. Cuando hay bendición, se conecta entonces con una vida pura, con una vida santa. Pero eso no es así. Uno ve a un Job que no había pecado, a Jesús que no había pecado, y sufrieron bárbaramente. El apóstol Pablo que sufrió bárbaramente, todos los discípulos bárbaramente. Al día de hoy hay más de 50 lugares en el mundo donde está prohibido predicar, principalmente esos lugares islámicos y otros lugares donde le cuesta la vida a las personas. Que en un paréntesis, yo creo que nuestros gobiernos en el mundo deberían empantalonarse, porque los musulmanes donde quiera ponen mezquita, pero vaya usted a poner una iglesia en su país a ver si es verdad que se la van a dejar poner. No se la dejan poner, al contrario, o sea, pueden correr riesgo aún de matarlo o de meterlo preso. Cierro el paréntesis. Entonces, este salmo presenta un gran problema doctrinal, teológico en el salmista. Y hay dos temas aquí también que se destacan. Es la prosperidad de los impíos deja a la gente fiel, cuando miran esto, preguntarse, ven acá, pero ¿y por qué yo tengo que ser bueno? ¿Por qué yo tengo que servir a Dios? Y mira, si los malos son los que prosperan, entonces no vale la pena ser bueno. Y la otra cosa es, la riqueza del impío, su forma de actuar parece ser tan tentadora que quizás las personas fieles quieran estar en su lugar. Ah, pero ven acá, mi amigo haciendo trampa, haciendo esto, aquel negociante haciendo trampa, haciendo aquello, progresa, y yo aquí tratando de ser fiel a Dios, estoy tragándome un cable. No, déjame quitar estos valores de mi empresa, de lo que sea, de mi familia, de mi vida, y vamos a coger por ese camino. Por ejemplo, el Salmo 1, como yo mencioné ahorita, comienza hablando de la prosperidad del justo. Ya en el Salmo 42 habla de que no hay una relación directa entre la buena conducta, los valores, la santidad, la pureza y una recompensa aquí en esta tierra. No hay una relación, que eso es lo que yo digo, que a veces nos equivocamos a nivel doctrinal pensando que una cosa produce la otra, causa efecto. Si yo ando en santidad, en obediencia, en pureza, todo me va a salir bien, todo va a salir color de rosa, y no es así. Y aquí en el Salmo 73 la pregunta es entonces, ¿vale la pena ser recto? ¿Vale la pena andar en justicia? ¿Vale la pena guardarme? ¿Vale la pena? Dado que todos los otros tienen alegría, tienen dinero, disfrutan de todo, y nosotros recibimos los sufrimientos y los males. ¿Por qué no darnos por vencidos y unirnos entonces a ese grupo que está feliz? Dice el versículo 3, sentí envidia al ver que los arrogantes tenían éxito y los perversos se enriquecían. Y el salmista pasa a describir lo que él estaba viendo. A partir del versículo 4, pareciera, dice, que viven sin problemas. Tienen el cuerpo sano y fuerte.
No tienen dificultades como otras personas. No están llenos de problemas como los demás. Lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas. Y se visten de crueldad. Hacen todo lo que les venga en gana. Estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea. Lo logran con creces, como sea, manipulan, sobornan, hacen de todo y logran lo que anhelan. Se burlan y hablan solo maldades. En su orgullo procuran aplastar a otros. Se jactan contra los cielos mismos. Aún de Dios se burlan. Y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra. Entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras. Es decir, esos orgullosos, soberbios, estaban influyendo en otros ya también. La gente se desanima, entonces, ¿para qué sirvo yo a Dios? Dice el versículo 11, y ellos dicen, ¿qué sabe Dios? ¿Qué sabe Dios de nosotros? ¿Acaso el Altísimo sabe lo que está pasando? Él no es omnisciente, Él no sabe. Nosotros podemos hacer lo que venga en gana, no, lo que nos venga en gana. Dios está por allá y ni sabe lo que está pasando aquí. Es como decía alguien, sin entender, ¿verdad? Decía, si Dios todo lo puede y hay mal en la tierra, entonces, ¿por qué no hace algo para cambiar el mal? Ah, bueno, eso es entonces que Él ve el mal, ama a la gente, pero no tiene el poder para hacerlo. O si tiene el poder para hacerlo y ve el mal, entonces es que no es tan bondadoso, no es tan amoroso, no es tan misericordioso. O sea, como se popularizó hace muchos años, Dios está muerto, hagamos y bebamos, Dios está muerto. Así hablaban estas personas. Miren a esos perversos, dice el versículo 12, disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican. Hay otras versiones que dice, no pasan trabajo como los otros mortales en la descripción, ni son azotados como los demás hombres, sino que parece como si disfrutaran de un privilegio especial que les exime de la común suerte de penas y sinsabores. Parecen llevarse la mejor parte de los consuelos y comodidades de esta vida. Viven tranquilamente, que los ojos se les hartan de gordura. Hay muchos que tienen en sus manos muchos bienes de este mundo, aunque no tengan en el corazón ningún bien del cielo. Son impíos y sin embargo alcanzaron riqueza y hasta parecen morir en paz. Uno dice, wow, pero el justo es perseguido y a veces muere aserrado, quemado en una hoguera, y estos impíos mueren en paz, mueren tranquilos ahí en su casa. Dice otra versión que no tienen congojas por su muerte. Una versión dice como que no tienen, no sufren muerte violenta, ni siquiera les aterra su conciencia. Dice otra versión, ellos no creen que Dios sabe su pecado. Y sin tener grandes problemas, los impíos siguen prosperando. Entonces, hay varias versiones interesantísimas para leer la descripción de este tipo de personas. Hasta el punto que el salmista se hace una pregunta. El versículo 13. ¿Conservé mi corazón puro en vano? ¿Me mantuve en inocencia sin razón alguna? Sin ninguna razón. Otra versión dice, ciertamente, como una afirmación, ciertamente en vano he guardado puro mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Cuando el salmista vio toda esa maldad de toda esa gente y que no había consecuencia, no había nada, pero ¿de qué vale que yo haya limpiado mi corazón? Es como uno ve, ¿verdad? A veces en las empresas o en el país,
ya sea públicas, privadas. Uno dice, wow, pero los malos son los que triunfan y yo aquí tratando de hacer lo correcto, me tienen atrás. O las muchachas, las mujeres que se le brindan a los jefes, o el otro que está dando lisonjas, que está llevando chismes, son los que avanzan rápidamente. O yo aquí con mi negocio tratando de hacer lo que es correcto, pero otros con marrulla progresan, como en vano yo he limpiado mi corazón, ciertamente. En vano, dice otra versión, en verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? ¿De qué me sirve? ¿Qué gano yo, dice otra versión, teniendo buenos pensamientos? ¿Qué provecho saco con apartarme del pecado? De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. ¿Para qué me estoy manteniendo puro? Mira cómo estos impíos, orgullosos, soberbios, prosperan y yo aquí tragándome un cable. Por eso el salmista estaba resbalando, casi al caer, casi al apartarse de los caminos de Dios. Hay veces que quizás nos sentimos así. Hay veces que uno dice, wow, el otro con mentiras progresa y yo aquí con la verdad no progreso, cuando Dios debería apoyar al que está haciendo lo que es correcto. Hay cosas que uno no entiende realmente. Cuando uno trata de hacer el bien, andar correctamente, agradar a Dios, servir a Dios, sin embargo, lo que recibo son golpes, maltratos, sufrimiento, humillación. Ciertamente en vano he limpiado mi corazón y he limpiado mis manos, dice el salmista Asaf. De nada me ha servido andar correctamente, en vano, es decir, hueco, vacío. Esto significa algo que está vacío y no puede producir alguna ventaja o beneficio. O sea, en vano he perdido mi tiempo tratando de hacer el bien, tratando de agradar a Dios, tratando de hacer lo correcto. Cuidado, porque fíjense que todo esto comenzó mirando, comparándose con los impíos. Cuidado, cuidado. Que a veces uno en momentos de dolor o de frustración, uno tiende a levantar la mirada, pero no hacia Dios, ni a poner su mirada en el corazón de uno, sino en las otras personas. Y entonces, amén, amén. Y entonces ahí viene la gran frustración. Dice el versículo 14, en todo el día no consigo más que problemas, cada mañana me trae dolor. Dice otra versión, pues he sido azotado todo el día estoy fajado y castigado cada mañana. Si yo realmente, no, ese es el siguiente versículo, o sea, yo estoy aguantando piña todos los días, y aquel haciendo nada, mira cómo prospera. Dice el versículo 15, si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera, habría sido un traidor a tu pueblo. Es decir, él se sintió tentado a salirse ya de los caminos de Dios y hablar como ellos y actuar como ellos, como los impíos. Dice otra versión, si yo hubiera dicho así hablaré, habría traicionado a la generación de tus hijos. Me gusta esto porque Asaf está pensando ahora, aún en medio del dolor, fíjense esto, aún en medio de la frustración, aún en medio de esta ola que lo está cubriendo, él está pensando en los demás. Aún en medio de esta ola, no está pensando solamente en sí mismo, que cualquier decisión que él tome le va a afectar a él solamente. Le va a afectar a él en primer lugar. Pero, dice, pero ¿y los otros? Entonces, que hemos caminado juntos, o sea, hemos caminado juntos sirviendo a Dios, hablando de las promesas de Dios, de los principios, los valores, y ahora yo me aparto. ¿Qué va a pasar con esta gente? Un gran sentido de responsabilidad y una visión bastante sabia y ampliada, porque nuestras acciones, buenas o malas, le puede dar un poquito más, por favor.
nuestras acciones, buenas o malas, no nos afectarán solo a nosotros, sino a otros. Y aún dependiendo de la influencia que tengamos, del nivel de liderazgo que tengamos, vamos a afectar a más personas, comenzando obviamente con los más cercanos, con la familia, con los compañeros de trabajo, con la familia extendida, pero esto más y más y más y más. ¿Cuánto daño se ha hecho cuando un pastor cae, un líder cae? ¿Cuánto daño se ha hecho? ¿Cuánto desprestigio al evangelio? ¿Cómo esto va a afectar a toda una generación? ¿Cómo esto va a afectar a toda una red familiar? Como me decía un pastor amigo, que toda su familia no es cristiana, me decía, mira, yo no puedo caer porque mi familia me está mirando así, con una escopeta y así. ¡Pum! Mira, yo sabía que no iba a perseverar, yo sabía que no, o sea, lo están esperando. Y se van a desmoralizar. Ahora mismo, cada uno de nosotros en nuestra familia, aunque a veces somos despreciados o burlados, lo que fuera, pero somos la persona que estamos ahí en cualquier momento para orar por la familia, para dar un buen consejo, un sabio consejo. Somos un referente, somos una persona de equilibrio, de confianza. Estamos ahí, aunque nos disparen, pero si caemos, imagínense ustedes cómo eso les va a afectar. Alguien dijo, nada hay que cause tanto escándalo a la generación de los hijos de Dios como decir que es en vano servir a Dios. Cuando de momento uno dice, ya, tiré la toalla, colgué los tenis, ya, no sirvo más a Dios, me aparto de esto. Dice que no hay nada que impacte más a los hijos de Dios que una persona apartarse del Señor. Dice el versículo 16, traté de entender por qué los malvados prosperan. O sea, él está en eso, está pensando, miró los envidió, vio la prosperidad, vio la maldad, y casi sus pies resbalan, y está tratando de entender. Pero qué tarea tan difícil. Dice la Reina Valera en el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Él estaba enredado, él no sabía cómo desenredar este lío. No daba con la solución a esta pregunta, a este problema. ¿Cómo era que los impíos tenían felicidad y los justos tenían dolor y sufrimiento? Su razón no alcanzaba para tanto. Y yo digo que a veces cuánta energía nosotros desperdiciamos en pensamientos infructíferos. El salmista estaba maquinando y maquinando y maquinando. Dice, fue duro trabajo para mí. Qué tarea tan difícil, dice esta otra versión. Y yo digo, ¿cómo juega el diablo con nuestras mentes en muchas ocasiones y con nuestros pensamientos? Poniendo esos pensamientos de impotencia, de frustración o de culpabilidad, de condenación. Y estos pensamientos nos drenan, nos sacan la energía, nos meten en una trampa, es como en una espiral descendente. Nos quitan el sueño, aún nos quitan el deseo de vivir, el encanto de la vida. Por eso, cuidemos nuestros pensamientos. Cuidemos nuestros pensamientos. Y él estaba tratando de entender esto, cómo es que esto funciona, porque la realidad estaba chocando con su teología, con su doctrina. ¿Cómo es que esto funciona? Con sus expectativas de cómo es que Dios obra, y ahora en la realidad está viendo otra cosa. Entonces estaba tratando de entender. Por eso yo digo, hermano, hay tantas cosas que uno no entiende y no vamos a entender aquí en este tiempo. A mí me sorprende, yo digo, a un amigos míos pastores, como que uno siente uno percibe como que tienen todo amarrado. Esto, pam, 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 pam. Todo lo tienen
he amarrado cuando Cristo viene, el otro para acá, el Espíritu Santo, las lenguas, la predestinación, la que sé yo cuánto, lo tienen todo. Y yo, bueno, gloria a Dios que lo tienen todo. Pero hay muchas más cosas en la Biblia que yo no sé que las que sé. Cuando uno se enfrenta a situaciones así, uno tiene que entender que no vamos a entenderlo todo, que no vamos a tener todos los cabos atados, que hay muchas veces que ni sabemos, ni entendemos, ni sabemos por qué Dios hace las cosas, no sabemos nada. Situaciones donde no tenemos respuesta. Hay un espacio donde nosotros no tenemos acceso. Dice la Biblia que los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. En esos momentos solamente tenemos que ejercitar la fe, creyendo en un Dios bueno, un Dios de planes, de propósitos, confiando en Él aunque uno vaya a ciegas. No entendemos, pero confiamos. No sabemos todo, no sabemos cómo es, qué es lo que está pasando, pero sabemos que Dios es bueno, que Dios es un Dios de planes. Y no nos dejamos llevar por esos pensamientos de dolor, de amargura, de quejas, porque todo esto nos daña y nos destruye. Cuando pensamos de esta manera, entonces uno se amarga. Y en nuestra ignorancia y falta de entendimiento, uno se va como endureciendo. Y como él dice luego más adelante, uno se convierte como en una bestia, porque los animales no entienden los planes de Dios, no entienden las cosas espirituales. Los animales, ¿qué van a entender ellos? Ellos viven su vida y ya. Y nosotros tratando de entender, y a veces somos como los animales, sin entendimiento. Entonces tenemos que reconocer esto. No tengo el entendimiento. Hay cosas que le pertenecen a Dios y cuando Él me las quiera revelar, amén. Ahora, hay un cambio a partir del versículo 17. ¿Cómo y dónde, cuándo es que uno puede encontrar algún tipo de revelación? No toda la revelación, pero algún tipo de revelación. Dice el versículo 17, entonces entré en el santuario, oh Dios. Entré en tu santuario, oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. La NBLA dice, hasta que entré. O sea, esto fue un duro trabajo para mí. Yo estaba pensando y meditando y frustrado y amargándome hasta que entré en el santuario de Dios. Entonces comprendí el fin de ellos. Estando lejos de Dios, lejos de su pueblo, hay tantas cosas que no vamos a entender. En la presencia de Dios, en la comunión con los hermanos, en los cultos de la iglesia, en una célula, en la relación con los hermanos, buscando a Dios en oración, en ayuno, apartando tiempo para Dios, podemos tener revelación. No es que siempre vamos a tener revelación cuando lo hacemos, no. En este caso sí hubo revelación. En otros casos no. Pero en este caso hubo revelación. Por eso cuando estamos en dolor, en sufrimiento, no debemos separarnos de Dios y de su pueblo. Al contrario, estamos en dolor y sufrimiento, vamos a acercarnos más a Dios y a su pueblo, a los hermanos. Un síntoma de que hay problemas en alguien es cuando comienza a ausentarse de la iglesia. No es que venimos a la iglesia por legalismo, religiosidad. No venimos a la iglesia de esa manera, pero es un síntoma. Uno se da cuenta, algo está pasando. Probablemente está priorizando otras cosas, o su trabajo, o la diversión, o la familia, que cada una de esas cosas tiene su espacio, tiene su lugar en un correcto orden de prioridades. Pero Dios está en primer lugar. Cuando uno comienza bueno, esto se convierte como un círculo vicioso. Cuando uno comienza a faltar a la iglesia, a desconectarse de Dios, entonces uno comienza a enfriarse en su vida espiritual. Y es un círculo vicioso porque uno no está frío, uno está bien, pero por alguna razón comienza a ausentarse, entonces se enfría. O a veces uno está frío y como muestra que está frío, entonces comienza a ausentarse.
Obviamente, cuando una persona está atravesando por mucho dolor, la tendencia es a separarse. Y lo que estoy diciendo es, no te separes, no te apartes. Mantente cerca, cerca de Dios y cerca del pueblo de Dios. Cerca de Dios y cerca de los hermanos. Hay personas que cuando están en crisis se encierran en la habitación y no quieren hablar con nadie. Yo sé que hay un momento para estar aparte, a solas, digerir ese enojo, esa frustración, pero nada puede sustituir la presencia de Dios en tu vida y la presencia de los hermanos. Un acompañamiento en medio del dolor. Seguir asistiendo a nuestra célula, porque cuando perdemos la perspectiva, entonces entramos en la oscuridad. El enemigo se aprovecha de esta circunstancia y el enemigo lo que quiere es hacernos caer, llevarnos a desconfiar de Dios, de su amor, de su bondad, de su poder, de sus planes y propósitos. Por eso cuando estamos en dolor es cuando más tenemos que asistir a la congregación, es cuando más tenemos que orar, cuando más tenemos que leer la Biblia. Cuando entramos en contacto con Dios, cuando nos acercamos a Dios, entonces se abre la puerta de la revelación. Y a veces, aunque no haya revelación, por lo menos sentimos la paz de Dios o recibimos la paz de Dios. Tienes hermanos, tienes amigos en Cristo que te van a escuchar, que van a orar por ti, que van a orar por mí. Y nosotros entonces, cuando vamos al santuario de Dios, vamos a la presencia de Dios, entonces nuestros pensamientos comienzan a ordenarse y adquirimos perspectiva. Ya no estamos viendo desde el dolor, desde la amargura. Podemos ver el cuadro más completo y no solo una parte. Como le dijo Jesús al apóstol Pedro, lo que tú no entiendes ahora lo vas a entender después. Hay cosas que uno no entiende en el momento, pero después que atraviesa por ese momento, Dios nos da su gracia en muchas ocasiones para mirar atrás y entender. Pablo aún decía que hay cosas que aquí no las vamos a entender sino cuando estemos con el Señor. Por eso no tratemos de entender todo, no tratemos de buscarle argumentos teológicos, doctrinales a todo lo que nos está pasando. No hagamos afirmaciones contundentes porque ni tú ni yo sabemos nada, no sabemos nada. Hay tantas cosas que pertenecen a Dios que nosotros no entendemos. Entonces, no seamos como los amigos de Job, que fueron a consolarlo, pero lo que terminaron fue acusándolo de que él había pecado y que por eso le estaban viniendo estos males. No juguemos a Dios, no juguemos al terapeuta, solamente oremos y escuchemos, leamos la palabra y oremos por nuestros hermanos. Hasta que entré en el santuario de Dios, entonces comprendí el fin de ellos. Cuando el salmista entiende esto, yo no sé si lo sintió, pero cuando uno entiende esto, en vez de uno tenerle envidia a los arrogantes, entonces lo que uno siente es pena, es compasión. Porque uno sabe el fin de ellos. Wow, ellos creen que se la están comiendo, creen que están acabando. Es como cuando uno ve un muchacho andando como loco a 1000 en un carro y haciendo y deshaciendo con muchachos, muchachas, haciendo. A uno le puede dar indignación en un momento dado, pero cuando tú entiendes, lo que te da es pena y compasión. Hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Entonces pasa a narrar lo que le va a pasar a esos soberbios, versículo 18 en adelante. En verdad los pones en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina. Al instante quedan destruidos, totalmente consumidos por los terrores. Cuando te levantes, oh Señor, te reirás de sus tontas ideas, como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche. El salmista aclaró todas sus dudas, todo lo que le abrumaba, cuando entendió el fin de los malos. Cuando Dios finalmente ponga las cosas en su lugar, los impíos serán como un sueño. Como un sueño, esto pasó ya, o sea, dice el versículo 21, entonces me di cuenta
de que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro. O sea, cuando él comprende el destino de los malvados, volvió atrás, dijo: wow, mi corazón se había llenado de amargura. Aquí la palabra que está usando es como se volvió agrio. Ustedes no ven personas así como que están tan amargadas, como que son así como agrios, como un limón. O sea, que cuando tú te acercas como un puercoespín, te pullan por donde quiera porque están sumamente amargados, dolidos, frustrados con la vida, con Dios, con todo, con la familia, y se suman, se sumergen muchas veces en una depresión o en una actitud tan quejosa, que dice que mi corazón estaba destrozado por dentro. Una palabra que usan otras versiones, que yo sentía punzadas en el corazón. O sea, este hombre estaba realmente mal. Decía: fui tan necio e ignorante, debo haber parecido un animal sin entendimiento. Asaf ahora, cuando entendió el fin de ellos, cuando entendió un poco mejor el panorama completo, cuando Dios le dio esta revelación, entonces confesó que su perspectiva había sido oscurecida por su ignorancia, por su falta de entendimiento, y era como una bestia, no entendía lo que estaba pasando. Si hubiera entendido, su corazón no se hubiera llenado de amargura, de agrio. Su corazón no hubiera sentido esas punzadas. Esta revelación trajo también la convicción ahora sobre su propia vida a partir del versículo 23. Sin embargo, todavía te pertenezco. O sea, él reaccionó, recapacitó. Todavía te pertenezco. Me tomas de la mano derecha, me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso. Él entendía ahora: oh, Dios me está conduciendo hacia ese destino glorioso. ¿A quién tengo en el cielo sino a ti? Te deseo más que cualquier cosa en la tierra. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Qué bueno es recapacitar, qué bueno es entrar al santuario de Dios, estar con Dios, estar con los hermanos y recibir revelación, recibir entendimiento, recibir claridad. Los que lo abandonen perecerán, porque tú destruyes a los que se alejan de ti. En cuanto a mí, qué bueno es estar cerca de Dios. Wow. Ahora él está valorando todo. Hice al Señor soberano mi refugio, y a todos les contaré las maravillas que haces. Cuando adquiere perspectiva, entonces viene el agradecimiento, viene la alabanza. Entiende, tiene una correcta perspectiva de todo lo que va a pasar y todo lo que está pasando. Ahora, él entiende que su condición era totalmente diferente a lo de los impíos, ya que ellos no tenían esa seguridad de que Dios estaba con Asaf, y los impíos no tenían esa seguridad, que los iba a guiar sabiamente como estaba guiando a Asaf, recibiendo su consejo, y que un día lo iba a recibir en gloria. Asaf también afirmó que Dios era su única posesión en los cielos y en la tierra. ¿Qué va él a querer riquezas aquí y famas aquí? Aunque se sentía abrumado por los problemas, Dios seguía siendo su roca y su porción. Algunos prosperan materialmente, pero solo las posesiones espirituales de los justos van a permanecer para siempre. Aunque casi había perdido su confianza en el Señor, ahora estaba él seguro de que Dios era quien lo protegía y que era su única esperanza, su único refugio, su único amparo. La cercanía con Dios, dijo alguien, siempre ayuda a los creyentes a mantener una perspectiva equilibrada de las cosas materiales y de los impíos. La cercanía con Dios. Cuando nos despegamos de Dios, nuestra mente comienza
a divagar por ahí. Me gusta también que Asaf reacciona a tiempo, porque no fue que llegó a caer, sino por poco resbalan mis pies, por poco caigo. Reaccionó a tiempo. Algunos de nosotros estamos resbalando, casi a caer. Reacciona a tiempo, métete con Dios, busca a Dios, métete con tus hermanos y no llegues a caer. Reacciona a tiempo. Ganó la victoria Asaf de una manera gradual, poco a poco. Entendió que su caída sería un mal ejemplo para todos aquellos que les rodeaban. Y en el momento de la muerte y pensando en la eternidad, las riquezas de los impíos de repente pierde su poder y su valor. Sin embargo, las recompensas del bueno, del justo, adquieren un valor eterno. Lo que tú y yo poseemos permanecerá por la eternidad. Lo que los impíos, orgullosos, soberbios, tienen hoy en día, lo que sea, fama, gloria, mujeres, hombres, lo que sea que tengan, todo eso termina con el día de su muerte. No lo van a enterrar con todas sus riquezas, no lo van a enterrar con todas sus posesiones. Y sí van a ir a un lugar de tormento fuera de la presencia de Dios para siempre. El salmista entendió que no debe desear ocupar el lugar que tienen los orgullosos y los soberbios. No puede intentarlo. Un día, las personas que te rodean que son malandros, un día ellos van a anhelar tener lo que tú tienes. Por otro lado, cuando estamos en el Señor, Dios nos va a ayudar. Siempre Dios está ahí disponible para nosotros. Siempre Dios está ahí. No de una manera automática, pero Dios está ahí para ayudarnos. Y el que acude a Él va a encontrar refugio en Dios en medio de problemas, de frustraciones, de malestares, de sinsabores, de lo que fuera. Y quiero dar unos consejos finales. En cada situación donde uno se encuentre, no pienses solamente en ti. Piensa en los que te rodean. La decisión tuya va a afectar a otros. Aún a tus amigos del trabajo, de la universidad, de la escuela, va a afectar a otros. ¡Wow! Mire, esa persona, ese amigo mío, esa amiga mía, que yo creía, va a afectar a otros. 2, busquemos el lugar de adoración, el lugar de estar en la presencia de Dios. Busquemos estar con los hermanos para que juntos podamos arder, para que juntos nos acompañemos. Consideremos siempre todo a la luz de la eternidad. Este mundo pasará, hermanos. Ninguno de nosotros va a vivir aquí para siempre con este cuerpo y esta situación que tenemos. Este mundo pasará, todo esto pasará. Por eso Jesús hablaba de sembrar, hacer tesoros en el reino de los cielos. Entendamos que tenemos este siglo presente con sus limitaciones, con sus recompensas, con sus problemas, con sus dificultades, pero hay un siglo futuro que viene, cuando estaremos por siempre con el Señor. Ahora no todo es gloria. Hay gloria, sí, hay bendiciones, hay sanidad, hay liberación, hay presencia de Dios, pero también hay problemas, hay dificultades. Estamos en este mundo. Entender que este tiempo es pasajero. Nos espera una eternidad gloriosa, que por eso es que tenemos que continuar caminando, seguir en este peregrinaje, sabiendo que no pertenecemos a esta tierra, que somos ciudadanos del cielo, que estamos aquí de paso, que somos extranjeros
y peregrinos. Nos espera una eternidad sin dolor, sin sufrimiento, sin pecado, sin maldad. Nos espera una eternidad gloriosa. Por eso no permitas que por las cosas del mundo tus pies resbalen y te caigan. Recordemos que hay dos destinos eternos. Todos seremos resucitados, todos seremos juzgados, pero unos irán a vida eterna y otros a muerte eterna. También hay tramos difíciles en la vida. Todos atravesamos por momentos duros en esta vida. Pero esto no representa necesariamente la totalidad del camino, la totalidad del cuadro. Así que sigue avanzando, sigue caminando. Cuando estemos en estos tramos, pruebas, conflictos internos, vayamos a Dios y vayamos a su pueblo. Busquemos el auxilio de Dios y el auxilio de nuestros hermanos. Cuidemos nuestras vidas y la de los demás. Entendamos que todo lo que nos pase no solamente nos va a pasar a nosotros, sino que otros serán afectados también. Hay que poner las enseñanzas en equilibrio. A veces cuando somos muy radicales con una cosa, nos encontramos que la realidad es otra. Si pensamos que un hijo de Dios siempre será sanado, que un hijo de Dios siempre tendrá bendición, que un hijo de Dios será así, así, así. Si piensas así, con ese siempre, porque es verdad que experimentamos sanidad, es verdad que experimentamos bendición, es verdad que experimentamos gozo, es verdad que experimentamos victoria, claro que sí. Pero si tú eres de esa línea radical que piensa que siempre es así, no siempre es así. No siempre es así. No, yo soy un hijo del rey. El hijo del rey tiene que andar en un carro nuevo. El hijo del rey tiene que andar, qué sé yo. No, eso no siempre es así. La Biblia no muestra eso. Entonces cuida tus enseñanzas. En los momentos de dolor, de debilidad, no nos dejemos llevar de los pensamientos. El enemigo se aprovecha. No nos dejemos arrastrar por los pecados y conductas de otros. Y mantengámonos firmes y sin fluctuar, porque fiel es quien nos ha prometido. Fiel es el que está con nosotros, y está con nosotros cual poderoso gigante. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Te animo a leer este Salmo 73 y también el Salmo al revés, el 37, donde se basa este corito. Y a veces uno tiene envidia de la prosperidad de los impíos. Y estos salmos nos van a ayudar a tener una correcta perspectiva. Ponte de pie y cantemos juntos. Confía. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad.
Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a ver, cántalo fuerte. Apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones. Así es. Cantémoslos una vez más. Confía en Jehová y haz el bien y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate a sí mismo en Jehová. Deleítate a sí mismo en Jehová. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá. Y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y Él te concederá. Y Él concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuántas situaciones, por cuántas situaciones atravesamos todos, verdad que sí? Pero qué bueno es contar con un Dios bueno, un Dios todopoderoso, un Dios sabio, un Dios que entiende nuestra condición. Y cuando nos acercamos a Él, recibimos el oportuno socorro. Gloria a Dios por eso. Tú no estás solo, mi hermano, no estás sola, mi hermana. Dice 1 Corintios 10:13 que no nos ha sobrevenido ninguna tentación, ningún problema, ninguna situación que no estemos atravesando todos, de una manera o de otra. Pero fiel es Dios,
que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportarlo. Así que sigas adelante. Entra en el santuario de Dios, entra en la presencia de Dios. Busca la comunión de los hermanos y Dios nos sostendrá. Él estará con nosotros. Oremos. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos, Señor. Y clamamos a ti por todos estos hermanos en el mundo que están sufriendo, que están atravesando por momentos difíciles, Señor. Ayúdales, Señor, dales la valentía, dales la fe. Que sus pies no resbalen, que no caigan, Señor. Que tú lo mantengas firme, igualmente nuestros hermanos aquí. Ayúdanos, Señor, te necesitamos, sosténnos. Tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro socorro. Ayúdanos, Señor, a seguir haciendo tu voluntad, haciendo el bien, a seguir confiando en ti, haciendo lo que es correcto a pesar de las circunstancias. En el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Yo quisiera orar finalmente por aquellos que todavía no han dado el paso para conocer al Señor, para entrar en una relación personal con Jesucristo. Que no tienen a este Dios bueno, poderoso, no lo tienen como papá, como padre. Todavía no tienen a Jesucristo como su Señor y Salvador. Tú necesitas esto. No puedes vivir apartado de Dios. Tú necesitas esto. Todos necesitamos estar con Dios. Dios no nos necesita, nosotros lo necesitamos a Él. Y en este día, cuando tú abres tu corazón, tú puedes entrar en una relación con Dios, no una relación religiosa, no una relación meramente de una iglesia, un entra y sale, sino una relación personal con Dios, una intimidad con Dios. Conocerse de padre a hijo, de hijo a padre. Y a partir de hoy, tú puedes iniciar esto. Esto no quiere decir que te comprometes con una iglesia, con una religión, con una denominación, sino que estás dando el paso de fe al abrir tu corazón y declarar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Diciéndole, Señor, perdona mis pecados, Señor, sálvame, cámbiame, transfórmame. Yo quiero conocerte, yo quiero experimentar, quiero vivir esa vida que tú tienes para mí. No es una vida perfecta, es una vida con problemas, pero siempre con la ayuda de Dios. Así que voy a orar. Y te voy a pedir, tanto los que están en sus casas como los que están aquí, si tú quieres tener un encuentro con Jesús, sígueme en esta oración. Después te voy a pedir que pases al frente para orar por ti y vamos a orar también por todos los que están en sus casas. Cerremos nuestros ojos y oremos. Di conmigo, Señor Jesús. Dilo en voz alta, Señor Jesús, yo te necesito. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento, Señor. Yo quiero conocerte, Dios. Abro la puerta de mi corazón y te invito a entrar en mi vida. Perdóname, Dios. Cámbiame. Transfórmame. Hazme la persona que tú quieres que yo sea. Y cumple tu propósito en mí. Declaro hoy que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Amén y amén. ¿Oraste conmigo? Levanta tu mano ahí bien en alto que quiero orar por ti. Levanta tu mano bien en alto. ¿Tú oraste conmigo? Levanta tu mano en alto. Amén, amén. Ok. Pues pasen al frente. Si tú oraste conmigo, pasa al frente. Como les dije, vamos a orar por ustedes. No tengas temor. No tienes que decir nada. No estás haciendo un compromiso con una iglesia. Pero queremos orar por ti. Queremos pedir a Dios por ti, por tu casa, tu familia. Que Dios siga haciendo su obra en ti. Acérquense, por favor. ¿Alguien más? Pasa al frente. Si tú oraste, pasa al frente. Qué bueno, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Vamos a orar, vamos a orar. ¿Alguien más? Si tú oraste conmigo, no te quedes ahí. Esto no es un asunto de vergüenza. Cristo no se avergonzó de nosotros y subió a una cruz con todo el mundo burlándose de él, casi desnudo,
recibiendo golpes, maltrato por nosotros. ¿Qué cosa hay que nosotros no podamos hacer por Él? Por última vez quiero llamar, si tú hiciste esta oración, pasa al frente ahora. Bienvenida, hermana, bienvenida. Última vez, hermano, última vez. Así que, si quieres pasar, este es el momento para que pases y para que oremos juntos. Gloria a Dios. Vamos todos a orar por los que están aquí, por los que están allá en sus casas. Padre, gracias por estas vidas preciosas, Señor, que con humildad, con sencillez de corazón, están abriendo sus vidas a ti, Señor. Llénales de tu presencia. Llénales de tu Espíritu Santo. Llévate todo dolor, llévate toda tristeza, toda amargura, todo quebranto de corazón, Señor. Abre, Dios mío, una puerta de una nueva etapa de bendición, de gozo, de satisfacción, de fortaleza en sus vidas, Señor. Sé con ellas. Oramos por los que están en sus hogares, Señor, que tú los bendigas, que tú te acerques a ellos. Señor, mira estos hermanos aquí, allá, Señor, sus luchas, sus cargas. Tú eres quien nos sostiene, tú eres quien nos ayuda. Gracias te damos, Dios. En tus manos los ponemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios me la bendiga. Dios me la bendiga. Tenemos un regalito para ustedes. Amén, amén. Tenemos un regalito. Sigan este hermano, por favor, a nuestro saloncito de bienvenida. Te bendiga.